Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciéndole como cada semana que nos sigue en este espacio la agenda del emprendedor de Astele.tv. Raúl Fraga está con ustedes trayendo el día de hoy un programa verdaderamente especial. Agradecemos la presencia de quienes son parte fundamental de un grupo de amigos de la vida que al paso de las décadas hemos tenido el privilegio de reencontrarnos y de mantener este tesoro grande de la vida que es la verdadera amistad. Así que hoy vamos a abordar un tema que difícilmente se plantea en los espacios televisivos y que hoy que llegamos a montones de personas de los medios digitales y a la juventud que nos sigue en distintos países, vamos a poder compartir con ustedes cómo éramos quienes compartimos las aulas en la misma escuela secundaria número 69 del Distrito Federal. Así que, bienvenidos, por favor. Gracias. Hilda. Gracias. Hola, yo soy Hilda. Bueno, yo estoy jubilada actualmente y bueno, les he de decir que yo era la jefe de grupo en aquel entonces. Hilda Palafox Vázquez. Hilda Palafox Vázquez, sí. Y, por favor, Blanca. Buenas tardes, yo soy Blanca García Arteaga, actualmente dedicada al hogar, soy egresada del Politécnico. Muy bien, bienvenidas. Por favor, María Acela. Gracias, Raúl. Primero agradecerte este espacio. Es una excelente oportunidad para convivir con ustedes, mis grandes amigos de la vida. Excelente. Mi nombre es María Acela Borbón Tenorio. Yo soy egresada de la universidad, estudié la carrera de licenciada en Contaduría. Trabajé 31 años en Teléfonos de México y actualmente estoy jubilada de esta empresa. Muy bien, gracias. Rosa María, Rosy. Mi nombre es Rosa María Reyes Rueda, es un gusto estar compartiendo con ustedes y soy psicóloga y psicoterapeuta cognitivo-conductual. Excelente, muy bien, gracias. Por favor, Silvia, querida. Mi nombre es Silvia Sandoval Guerrero, soy estilista, actualmente activa y muy emocionada por estar aquí con mis grandes amigas. Que es además un enorme privilegio porque, permítanos decirle, que en 1968 nosotros empezamos a estudiar en la escuela secundaria Martín B. González, ubicada en la avenida Río Churubusco y Plutarco Elías Calles, en la delegación Iztacalco, en la colonia Ramos Millán. Y, como ustedes lo saben, 1968 fue un año que marcó, y de qué forma, la agenda de lo público político en nuestro país, porque fue el movimiento estudiantil de la época. Rememoremos un poco, en ese año, o de acuerdo al censo de 1970, en nuestro país había 48.2 millones de mexicanos. Hoy somos más de 120 millones y también han cambiado y de qué forma los rostros de México. Aquí vamos a reflexionar como grupo grande de amigos, agradeciendo por supuesto a todos quienes, siendo parte de nuestra generación, nos están siguiendo en este momento a través de las redes sociales y de internet. ¿Cómo marcó 1968 a la juventud entonces? ¿Qué rememoración podemos hacer al respecto? Quien de ustedes guste. Bueno, yo quise presentarme diciéndoles, era el jefe de grupo porque quiero como que expresarles, por ejemplo, que en ese entonces no era porque yo fuera líder, Sí. ni mucho menos, era porque tenía buenas calificaciones. Claro. Entonces, nosotros éramos como apolíticos, nos enterábamos poco de lo que pasaba alrededor. Nosotros exclusivamente íbamos a la escuela y a nuestra casa y nada más, o sea, no teníamos otra visión, pues no sé las demás qué opinan, pero esa era mi visión, esa era lo que yo opino que pasaba en ese entonces. Cierto, Hilda. ¿Cómo se registró el 68, el Sí. movimiento? Realmente éramos niños, jóvenes de 12 años, que estábamos pasando de una etapa infantil a una etapa de juventud muy, muy inicial. No teníamos una cultura política, definitivamente. No era una educación en la que tuviéramos que leer, que ponernos al día en ese tipo de aspectos. Creo que para nosotros el movimiento de 68 fue un movimiento que nos generó temor por el hecho de la propaganda y publicidad que a través de los medios en ese momento corría, y quienes de alguna manera
teníamos algún familiar apegado a ese movimiento, pues nos daba miedo tocar el tema, porque los mismos padres les daba miedo que sus hijos participaran en esos eventos. Entonces, no teníamos mucho conocimiento, y algo que yo lo recuerdo muy bien es que el profesor que teníamos en matemáticas, siendo una de las pocas niñas que nos desplazábamos en camión hacia nuestra casa, porque la mayoría vivía cerca de la zona escolar, nos metían miedo diciendo: cuídense de los estudiantes, y ahí vienen los estudiantes. Entonces, para nosotros en ese momento los malos eran los estudiantes, sí, sin conocer realmente el fundamento político que el movimiento tuvo. Así es, era la época en que en el régimen o sistema de partidos políticos en nuestro país permeaba la era de oro del Partido Revolucionario Institucional. Existía, por supuesto, también el Partido Acción Nacional y, acaso, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista, y párele de contar, porque sería hasta la reforma política electoral de 1976 cuando se le daría la apertura a partidos de la oposición como el Partido Comunista Mexicano. ¿Recuerdan cómo se incendiaban los vehículos, los autobuses en el 68? Sí, sí. ¿Alguien quisiera compartir su vivencia de eso? Bueno, como dice Hilda, no teníamos mucho conocimiento acerca de la política. Yo estaba estudiando, en ese entonces estaba estudiando para secretaria bilingüe, y estábamos muy protegidas por los padres. A mí no me permitían salir, después de que yo llegaba de la escuela, ya no me era permitido salir de casa, por el temor a los estudiantes. No tenía mucho conocimiento, era muy, muy joven, y como dicen mis compañeras y amigas, no se tenía el conocimiento de qué era lo que estaba pasando. Cierto. Y además también vale decirlo, cómo se preparaban las clases, las tareas, cómo se hacían en una época en que lejos estábamos de la gran cercanía a un clic de distancia de todas las nuevas grandes tecnologías de Internet. ¿Cómo se hacía la vida cotidiana de un estudiante? Bueno, Blanca. Sí, adelante, Rosy. Bueno, las clases, el maestro era el que daba la clase y nosotros pasivos. El maestro, sus herramientas era un pizarrón, su borrador y su gis. Y actualmente, bueno, ya han cambiado muchísimo las cosas, porque el maestro tiene muchas herramientas para dar una clase, y la clase es compartida. El alumno también tiene la responsabilidad de expresar, de preguntar, que en nuestras épocas preguntar pues no se nos era muy permitido. Éramos criticados por los maestros como por nuestros pares. Entonces ahora pues sí han cambiado muchísimo las cosas, el alumno enriquece la clase. Exactamente. Por favor, Blanca. Sí. En aquel entonces nuestros trabajos eran recopilados en la biblioteca. No había ni fotocopiadoras. Nos íbamos a la biblioteca, pedíamos libros, investigábamos sobre el tema que nos dejaron investigar, y era a mano, apuntar a mano y luego transcribirlo. Si teníamos máquina mecánica en aquel entonces, no había eléctrica, o de lo contrario a mano. Nuestro foldercito engargolado, en su caso las que teníamos o tenían dinero para hacerlo, y entregarlo. Sí hay mucha diferencia, que actualmente ya los jóvenes tienen más herramientas para investigar. Cierto. ¿Y cuál era la relación? Adelante, tú quieres comentarnos Perdón, también. Raúl. Adelante, Algo Clara, que también sí. era muy peculiar cuando teníamos que hacer algún tipo de investigación, era ir primero a las gavetas donde estaban las fichas bibliográficas de los libros, y buscar tarjetita por tarjetita el libro que era el que nos iba a dar la información que los profesores nos estaban pidiendo, ¿no? Entonces, muchas veces llegabas a la tarjetita y resulta que el libro ya estaba ocupado en otro lugar y tenías que esperar, o
o moverte hacia otra biblioteca. En aquel tiempo yo recuerdo dos bibliotecas muy importantes, Sí, una en la calle de Isabel la Católica y Uruguay. cierto. No recuerdo, creo que era La la de Biblioteca Congreso. Nacional Sí, de por México. supuesto. Y la de la Ciudadela, que era Así la es. Biblioteca México, que eran las bibliotecas más Concurridas. por los estudiantes. Entonces, muchas veces resultaba que cuando tú llegabas a buscar el libro, el que lo tenía era un amigo tuyo, un compañero tuyo, ¿no? Porque además la biblioteca registraba a quien le facilitaba el libro. Entonces, era toda una aventura ir a buscar información para las tareas, ¿no? Y una sola tarea la venías terminando varias horas después. Seguramente muchos de los chavos que nos están viendo, que nos están siguiendo en las diversas latitudes del planeta, están como preguntándose, ¿sería cierto eso? No lo podemos concebir porque hoy, con nuestros dispositivos móviles, tenemos la gran oportunidad de estar cerca de todo. Así es. ¿Cómo cambia, en opinión de ustedes, la vida con la llegada de las tecnologías de Internet, de las redes sociales, y que lo ven cotidianamente con sus hijos? Pues eso llegó a dar más facilidad a los alumnos. Nada más tecleando un botón, ya tienen toda la información que se necesita para hacer trabajos. Aunque aquí también hay algo de lo que quiero recalcar, los alumnos hacen mucho el copy-paste. Exactamente. Entonces, en ocasiones ni siquiera lo leen. O sea, hay que fomentar ahora que lean libros, que lean los libros para que realmente sea un aprendizaje significativo. Así es, recordemos que en 1959 llegó la primera computadora a México, traída por la Universidad Nacional Autónoma de México, y sería tanto la UNAM como el Instituto Politécnico Nacional los dos centros de estudio que iniciarían la preparación de personal profesionalizado en el manejo de la computadora. Más adelante, ya en 1963, el Instituto Tecnológico de Monterrey, el famoso TEC de Monterrey, haría lo propio. Y poco a poco, en los lustros siguientes, México llegaría a convertirse en un espacio altamente atractivo para las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. De acuerdo a los datos del 17 de mayo de este año 2016, en México actualmente existen 65 millones de internautas. Vamos a invitarles a que después de la pausa sigan conociendo las vivencias, remembranzas, pero también reflexiones de quienes que han vivido de manera muy importante el cambio generacional y tecnológico. Siga con nosotros después de la pausa. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales.
conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muchas gracias por seguir en este espacio donde reflexionamos, rememoramos y aportamos todo lo que vivimos y cómo atestiguamos el cambio a las grandes tecnologías que hoy nos permite de estar cerca de ti. ¿Cómo se daba la relación, la interacción entre los amigos y amigas de esa época de 1970, de inicios de 1970? Porque hoy, todas las mañanas, tardes y noches, los jóvenes simplemente con sus dispositivos se enlazan por redes sociales. ¿Cómo era antes? Bueno, pues era personal, o sea, teníamos que hablar directamente con nuestros amigos o con nuestras compañeras, o a veces mandarnos un recadito, un pequeño recadito, pero era siempre personal, ¿no? Muy difícil. Teléfono, pues a veces, pero realmente no era fácil, ¿no? Era la comunicación humana. Uh-huh. ¿Qué otra? Sí, nosotros íbamos a la casa de nuestros amigos o compañeros a visitarlos, en ocasiones caminando o en bicicleta. Y era una interacción personal. Además de personal, lo único que nos comunicábamos por medio de papelitos, yo creo que era la pregunta del examen, ¿no? Yo creo que a partir de eso no creo que haya habido mayor comunicación por medio de un papel o una carta. Incluso por las ventanas del primero y segundo piso se podían aventar por ahí mensajitos, ¿no? Sí. Vaya cosas. Y algo muy, muy importante es el legado que nos dejan nuestros maestros que tuvimos en la secundaria. Recordamos con especial gusto y agradecimiento a varios de ellos. ¿Quién de ustedes quiere compartir esa gran relación que había entre el alumno y sus maestros? Bueno, yo creo que algo muy importante era el que nos dejaron nuestros maestros fueron los valores, el respeto que le teníamos a las personas adultas, a toda persona adulta, no únicamente a los maestros, a todas las personas adultas. Era un respeto aprendido en casa también de nuestros padres. Había valores. Cierto, Blanca. Sí, en aquel entonces, pues la primera educación que recibíamos es la de nuestros padres. Nos inculcaban precisamente, como dice Rosy, el respeto a nuestros maestros, a nuestros compañeros, a las autoridades. Recordamos nosotros muy cariñosamente y respetuosamente a nuestro querido director, el maestro Ignacio Sánchez Arriola Mercado, quien fue brillante en dirigir la secundaria 69. Era una de las mejores durante la estancia que tuvo él como director, muy brillante, los alumnos también muy, muy brillantes. Era una de las secundarias modelo en la colonia. Sí, en aquel tiempo. De hecho, era una secundaria técnica. Sí. Los alumnos salíamos con ciertos conocimientos que incluso ya a nivel laboral se podían utilizar, como era carpintería, la encuadernación, dibujo técnico, artes plásticas, corte y confección. Claro. Para muchos de nosotros la educación estaba limitada porque éramos gente de bajos recursos y muchos compañeros
llegaban a trabajar saliendo de la secundaria con los conocimientos mínimos que la escuela nos daba. Bueno, aparte de estos maestros, yo recuerdo con muchísimo cariño 2 profesores que a mí en lo particular me dejaron una huella. El maestro Saavedra, Sí, por supuesto. que era el nuestro maestro profesor Saavedra. de literatura, Ajá, y que me dejó el gusto por la poesía. excelente, muy importante. Y la maestra Ponce, que era nuestra maestra de música en primero y segundo año, no, segundo año, y que también nos enseñó unas canciones bellísimas que actualmente ya casi nadie interpreta o tararea a nivel de escuelas, ¿no? Sobre todo que era música mexicana. Era música mexicana, y la maestra Ponce era nieta del gran Manuel M. Ponce. Ni más ni menos. un gran músico mexicano. Y Cierto. tuvimos la suerte de contar con esos grandes maestros. ¿Alguien más rememora? Sí, yo quería Hilda? comentar que precisamente en la clase de música ahorita me viene el recuerdo que nosotros teníamos que aprendernos la canción y todos la cantábamos y la maestra tocaba el piano y todos la cantábamos, pero era como una alegría muy grande Claro. la mayoría de las canciones porque eran canciones muy bonitas y entonces todos cantábamos como con mucha alegría, con mucho garbo las canciones que ellos nos enseñaban. Así era la clase de música. Yo soy de Lea, Silvia. tengo mi Juan. Ah, claro. Claro. Sí, la música revolución, de la época de la revolución. Yo esa mexicana. melodía, canción, la recuerdo cada que la escucho, o sea, me regreso nuevamente a mis años de secundaria. Era estar afortunadamente en vinculación permanente con los literatos mexicanos, pero también con los músicos y los intérpretes de la gran música mexicana que de qué manera conquistó el mundo. Y también habría que preguntarnos aquí, ¿recuerdan cómo eran las festividades en la secundaria? El Día de las Madres y todos los ensayos previos que se hacían y todos los demás eventos cívicos que nos llevaban lo mismo al homenaje a la bandera, a los niños héroes. Interesante. Claro, los maestros, específicamente los de música, como que tenían un ojo para conocer al chico o a la chica que tenía ciertos dotes para declamar, para alguna actividad que pudieran mostrarle a los padres en un evento, ¿no? Principalmente hacia el 10 de mayo. Y había una selección a nivel grupal para interpretar ciertas melodías. Y era característico acudir a las tiendas a comprar el traje de charro, la de China poblana, o ir a el traje de venado, porque característicamente tenía uno que vestirse para interpretar a nivel de baile lo que tú querías regalarle a tu mamá, y además tú querías sobresalir en tu grupo mostrando 1000 cosas, ¿no? Que eras así el que mejor hacía el pase, o el que mejor danzaba, no sé, o el que mejor declamaba. Así es. Silvia, por favor. Y yo en este punto, hoy en día voy a los festivales de los nietos y tristemente veo que bailan con una apatía totalmente. Vaya. Que digo, bueno, ¿dónde está aquellos tiempos? Yo los veo y a la fecha me dan ganas hasta de llorar porque me regreso y en ellos no veo prácticamente esa emoción que nosotros. Tuvimos el enorme privilegio de ser parte de las generaciones que fueron enriquecidas en su gran proceso de formación por nuestros queridísimos maestros, maestras y directivos, a quienes desde aquí agradecemos tanto y les enviamos un muy fuerte abrazo a quienes todavía, por supuesto, siguen enseñando. ¿Cómo era la violencia al interior de la secundaria o en el contexto de la secundaria? Hoy se habla cotidianamente del bullying. ¿Cómo se daba en aquella época? ¿Quién de ustedes quiera? Sí, Blanca. Pues yo puedo mencionar que no lo conocíamos como bullying, aunque había ciertas bromas que se le hacían a los compañeros. Teníamos un compañero que llevaba sus tortas de nata y otros compañeros. Nuestro querido amigo Bobadilla, que desde aquí saludamos. Así es, Bobadilla, pues ya sabes, en algunas reuniones quedó al descubierto quién te las tomaba y las comía. ¿Habría sido bullying?
¿O habrá sido que no había lana para comprar tortas en la cooperativa? Bueno, sí, pero yo lo que Sí. quisiera recalcar es que era, pues yo no sentía que fuera bullying, además eran cosas muy, muy simples, cosas que no dañaban a los demás. Cierto. O al menos en nuestro grupo así fue. No era la burla grotesca o el daño al compañero. Eran bromas sencillas para el compañero. A lo mejor poner un sobrenombre, pero no un sobrenombre que lo denigrara ni mayor cosa, ¿no? Era, pues, yo en realidad podría decir que cuando hablan ahora de tantas cosas del bullying, yo no lo viví, yo no lo sentí así. No había una agresión física hacia el compañero, ni se ponía en peligro o en riesgo su integridad física. El bullying no pasaban de ser bromas. Recuerdo en aquel tiempo nuestros uniformes eran jumpers con unas blusas blancas y llevaban 2 cintillas. Cierto. Entonces, de las bromas más pesadas que llegábamos a hacernos incluso entre mujeres, era que si se nos desataban las cintillas se la amarrábamos en la banca de atrás. Era parte de las bromas más pesadas y obviamente cuando la chica se quería parar, pues no podía, ¿no? Claro. Y bueno, había mucho respeto entre los jóvenes, aunque también muchas bromas, ¿no? Y a lo mejor algo de lo que podría haber sido bromas también fuertes era que no nos dejaban jugar béisbol. Nuestros compañeros, llegaba el momento del recreo grande, que era de 20 minutos. Si recuerdan que nos poníamos a intentar jugar béisbol y terminábamos correteando a los amigos con un alfiler en mano para que nos devolvieran la pelota. Claro. Esas eran de las situaciones más, podría decirse, pues agresivas, ¿no? Entre comillas, porque realmente una agresión física no la había. Era simplemente el molestar a la compañera haciéndose presencia a los jóvenes, ¿no? Claro, México como país todavía vivía en la llamada era de la delincuencia común. Sería unos años después cuando se hilvanarían los 3 acontecimientos que ya hemos analizado en algunas ocasiones aquí y que darían lamentablemente el banderazo de llegada y posicionamiento de la era de la delincuencia organizada y la droga, el narcotráfico como el elemento crítico. ¿Había problemas de drogas en esa época de la secundaria? No, ¿Se registraron? posiblemente la había, pero yo en lo personal, pues no lo vi. Ya supe de ello hasta pasado unos añitos, pero en realidad yo creo que no. Sí, Es Blanca. que en esa época la droga que era conocida por nosotros era la marihuana, de nombre, ¿eh? Por Nada más. supuesto. Era la marihuana y por lo regular, pues los compañeros y compañeras, aparte de los valores recibidos en casa en cuanto a respeto, educación, nuestro director era muy enérgico. Si nos exigía uniforme limpio, completo, no se diga a los jóvenes, con su uniforme aquel color caqui, Cierto. su cuartelera, si no la llevaba, su corbata, si no la llevaban, no entraban. Entonces, en la orilla de la puerta tenían a los compañeros pasándose las corbatas, porque si no, no entraban, ¿verdad? Sí, como no Porque es. todos estábamos uniformados al 100. Así es. Sí, además, bueno, creo que fuimos una generación parteaguas en muchas cosas. Llegó fuertemente la emancipación de la mujer. Fueron Muy los importante. años donde empezó a darse esos cambios sociales. Yo recuerdo muy bien que la secundaria era permeada por hombres. Ajá. Sí. Los grupos, mientras que eran 7 grupos por cada nivel de primero, segundo y tercer año, y mientras que habían 2 o 3 grupos de mujeres, el resto era de hombres. Y en un salón que ya venía a ser mixto, habíamos 15, 16 mujeres con 45 hombres. Entonces, la educación era más dada hacia la parte varonil, hacia los hombres, y las mujeres de alguna manera empezábamos a tratar de tener las mismas oportunidades educativas que ellos. El parteaguas de nuestra generación fue fundamental y fue muy dado, más, podría decirse, cercano a la situación
del famoso evento en Avándaro en los años Sí, 70. como no, del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, que se llevó a cabo los días 10 y 11 de septiembre de 1971. Así es. La mayoría de nosotros tendríamos entre 15 y 16 años. Y bueno, obviamente los jóvenes que tuvieron asistencia, pues ocasionaron una revolución social. Así es. Hacia el resto de la juventud. Y la juventud cayó en una situación entre que teníamos los valores inculcados en casa por nuestros profesores y de momento llega esa apertura hacia la independencia, hacia ser jóvenes con pensamiento, voz propia, y eso genera un desequilibrio en la juventud, porque empieza a aparecer pues madres solteras, en fin, sí dio un desequilibrio en la juventud. Así es, y valdría la pena en este punto también que ustedes compartan sus reflexiones sobre las dificultades que entrañaba para una chica en aquella generación el tener la capacidad no nada más de estudiar, prepararse y destacar, sino ser reconocida social y públicamente. Bueno, pues esa dificultad siempre ha existido y creo que lamentablemente sigue existiendo. Así porque es. Incluso yo ya siendo profesionista, lo sentí de alguna manera, o sea, tú no puedes ser jefe porque eres mujer. Sí. Entonces, creo que ahora se ha dado una apertura muy grande, pero en algunos sitios pues sigue ocurriendo, ¿no? Es difícil, entonces siempre fue difícil el poder demostrar uno sus capacidades o el tratar de sobresalir porque siempre había un freno para seguir adelante. Ha habido algunos avances, sin duda, con estos movimientos de equidad de género y de visibilidad de los esfuerzos y las virtudes y talentos de la mujer en México como parte de un fenómeno global. Después de la pausa vamos a invitarte a que continúes conociendo cómo reflexionan quienes en 1970 terminábamos la escuela secundaria y al paso de las décadas hoy buscamos acercarte parte interesante de estas vivencias. Sigue con nosotros después de la pausa. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Cómo se divertían los jóvenes estudiantes de secundaria y concretamente nosotros que formamos esa generación de la secundaria 69? Bueno, Rosy. se organizaban en la casa de alguno de los compañeros y amigos alguna fiesta y en donde teníamos horarios. A mí, por ejemplo, me decían mis papás, tienes que llegar a las 7. Salíamos de la escuela a las 2 aprox. Sí. Y de ahí nos íbamos a la casa de Blanca o de Estela, que eran las organizadoras de las fiestas, y nos la pasábamos padrísimo con agüita o refresco o con lo que los papás nos pudieran ofrecer en ese momento. ¿Qué música solía escucharse? Bailarse. Pues en aquella época estaba entrando Beatles, Creedence, era Monkeys. Principalmente Monkeys también. De grupos mexicanos pues estaba Teen Tops, Enrique Guzmán, César Costa, Johnny Laboriel. Ajá, sí, había poca apertura para música externa. Yo en lo particular deseaba que vinieran artistas internacionales o grupos musicales, pero nuestro gobierno nos tenía muy reprimido. Ya posteriormente nos dijeron que era porque no querían que nos corrompieran a la juventud, ¿verdad? Entonces, pues la verdad que sí, yo en lo particular quedé deseosa de escuchar personalmente música de esos grupos. Cierto. Nos correspondió ser una generación temerosa, tímida, o una generación de empuje, con capacidad para salir adelante. Yo creo que tímida. Yo diría que tímida, que no podíamos, o sea, por ejemplo, nosotros como mujeres no podríamos abiertamente expresar muchas opiniones. Entonces, éramos tímidos, pero creo que muchas de nosotras, porque ahora, por ejemplo, en el ámbito profesional, pues muchas mujeres están tomando puestos muy importantes y Sí. son más o menos de nuestra generación. Entonces, tuvimos la capacidad de saltar todas esas barreras y salir avante en el aspecto profesional y familiar, ¿no? Pero Mucho más realmente sí meritorio. éramos muy temerosos. Sí. Cierto. Así Silvia. es, como que no había la oportunidad como hoy en día en expresar, o sea, veía uno, oía y callaba uno porque no había pues la oportunidad de expresar. Si no te podías expresar, cuando el padre te decía que las cosas se hacían de una manera, el respeto era total. No podías expresar tus desacuerdos y asimismo en la escuela. Yo creo que fuimos de las dos, tímidos y con empuje por las necesidades que teníamos en ese momento. Sí, Sí, justamente, claro. Adelante, por favor. justamente por Silvia. eso me atrevo a decir que fuimos una generación, no nada más de la secundaria, sino la gente de nuestra edad, nacidos entre los 50, 60, somos una generación parteaguas, Sí. porque nos tocó vivir todavía el apego familiar, la estructura familiar en donde el papá, la mamá, era total, absoluto respeto hacia toda la gente mayor. Pero a la vez somos una generación en donde empezamos a empujar incluso más fuertemente las mujeres, ¿no? Creo que ahí es de donde partimos muchas de nosotros el poder tener, el haber podido tener la oportunidad de estudiar y de tener una vida fuera de un ámbito familiar totalmente
opresivo o restrictivo, ¿no? Cierto. Aunque Blanca. fuimos pero- una generación feliz. Sin Yo así duda. lo califico, ¿no? Sí, Blanca. pues yo considero que nuestra generación, como dices, Acela, fue un parteaguas, porque sí estuvimos reprimidos, pero a partir de esa represión se fue gestando en nosotros esa rebeldía, que inclusive la acompañó a nivel mundial todo el mundo. Las generaciones jóvenes de esa época empezaron a hacer cambios en la sociedad, en gustos, en música, en fin, que los gobiernos pues no quedó otra más que apoyar tanta represión que se había tenido. Exactamente. Desde aquí le queremos enviar nuestros fuertes abrazos y saludos a todos los queridos amigos y amigas de esa generación. Por ejemplo, nombres: Javier García Alcántara, Javier García, Fernando Gregori, Fernando Gregory Marta Sánchez, Velasco. Marta Velasco, Andrés y Andrés. una gran cantidad de queridísimos amigos y amigas. Victoria Campos, Ah, sí, claro. Y también, por supuesto, Edelmira, Edelmira. Marcela, Marcela. Ramón García. ¿Cuál Elba. es lo importante, lo destacado que representa el tener la capacidad, porque vaya que es un mérito y de qué forma a lo largo de los años, de poderse reunir, de mantenerse como un grupo verdaderamente sustentado en la amistad? ¿Yo puedo hablar? Sí, vaya siempre. Oye, ya estamos en este año, aquí ya no hay restricciones. Bueno, nuestro grupo afortunadamente fue muy unido. Los 2 primeros años estuvimos en grupos mujeres y hombres, ya el tercero nos hicieron grupos mixtos, nos integramos pues muy bien con los compañeros. Saliendo de la secundaria seguimos nuestra amistad reuniéndonos, de eso ya hace 46 años hasta la fecha. Seguimos un grupo muy unido, que nos reunimos pues no lo periódicamente que quisiéramos, pero estamos muy unidos y siempre nos vemos con mucho gusto, platicamos nuestras vivencias, recordamos las anécdotas de aquella época de la secundaria. Así es. ¿Quién más reflexiona Yo sobre el quisiera punto? decir Pues yo, Adelante. perdón, sí, en lo personal quiero agradecer a mis amigas el que me hayan invitado, porque yo desde que salí de la secundaria pues no había tenido el contacto con ninguno por cuestiones de mi trabajo, y hoy estoy muy emocionada, me siento nuevamente joven con esas vivencias. Gracias. Excelente, muy bien. Hilda, para Fox. Yo quería comentar que como tú pusiste en el eslogan del programa, esta amistad es un verdadero tesoro, que ojalá que muchos de los jóvenes lo apreciaran, Sí. porque ellos piensan algunas veces que nosotros no tenemos amigos, que los adultos no tenemos amigos, Eso. y nosotros tenemos un vínculo muy importante con todos nuestros amigos. A lo mejor no estamos todos los días en Facebook hablándonos ni comunicándonos, pero cuando tenemos comunicación, es una comunicación verdaderamente fraternal y verdaderamente de cariño, ¿no? Y eso sería muy bueno que se fomentara. Cierto, Rosy. pues yo estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Yo disfruto mucho su amistad. Es una amistad muy grande y que tiene mucho valor para mí. Muchas gracias, Raúl. Al contrario. ¿Y qué dicen sus hijos, sus hijas? De que, ¿cómo reunirse con sus amigos de la secundaria? Yo quiero Hacerla. mencionar algo Ajá. muy importante que justamente me pasó. Cuando comenté con mi hijo y con mi nuera que iba a tener la oportunidad de reunirme con mis amigos de secundaria, mi hijo de siempre ha sabido que me reúno con ustedes. Argel. Y Argel. Sí, claro, a quien saludamos, Hola. por Hola, supuesto. Y Argel siempre me ha visto así, que me reúno con mis amigos de secundaria y demás, y le ha parecido algo increíble y fabuloso, de tal manera que él a la fecha mantiene grupos o amigos incluso de la primaria. ¡Qué bien! Y con mi nuera Sí. le sorprendió mucho y me dijo, disfrute esta charla que va a tener, disfrútela a lo máximo, y de verdad es algo que me está llenando aquí.
Qué Totalmente. bueno. Y Raúl, gracias por esta oportunidad. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. El gran mérito es justamente de cada una de ustedes que acepta estar aquí y compartir de qué forma este espacio de comunicación que en la era digital tiene un sustento clave que se llama la comunicación humana. Por último, tendríamos oportunidad de una reflexión breve, concisa, directa, sobre lo que representa no nada más toda esta época que hemos vivido y aquí rememorado, sino para qué sirve hacia lo que viene. ¿Acaso finca o permite, diría, tener cimientos para otro tipo de aspiraciones a nuestra generación? ¿Quién de ustedes cierra su reflexión primero? Adelante, Hilda. Bueno, pues yo creo que este tipo de comunicación que tenemos es diferente a lo que se conoce ahora, pero es muy importante porque tú lo mencionaste, es comunicación humana y Cierto. muchas veces ya no existe esta comunicación humana que es importantísima porque es vital. Y yo pues quiero también agradecer mucho a mis amigas, a ti Raúl, la invitación y decirles que en este momento pues también me siento muy contenta y muy agradecida por poder expresarle esto a los que nos escuchan. Gracias. Muy bien, Silvia, por favor. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Me encuentro un poco nerviosa, Emocionada, sin duda. sobre todo porque es una experiencia a la cual, pues, no está uno acostumbrado. La modernización, pues, estamos cerca y a la vez lejos. Entonces, por favor, esténse en comunicación. Muy Gracias. bien, muchas gracias, Yo quiero Silvia. invitar a los jóvenes a que vivan esta experiencia que nosotros hemos vivido, que no sea nada más su contacto por redes sociales, que tengan una experiencia más personal como la que hemos tenido nosotros. Es muy grato, es muy agradable y muy recomendable para los jóvenes de ahora. Excelente, muy bien. Blanca, por favor. Sí, yo le doy un consejo a las nuevas generaciones que no pierdan el contacto con sus compañeros actuales porque a la larga se vuelve amistad y una bella amistad es invaluable. Excelente, por favor, Acela. Gracias. Sí, yo también la primera impresión de tener este tipo de comunicaciones, para decirles a todos los jóvenes, la comunicación verbal es más importante que la escrita. En la escrita muchas veces puede uno intercambiar palabras sin querer decir justamente lo que uno siente. Y la verbal es tan importante, no la pierdan, jóvenes. Realmente ustedes son muy afortunados de vivir en la época tecnológica que actualmente están, pero no pierdan esa comunicación verbal. Pues de verdad es un privilegio el poder tener a cada una de ustedes aquí reflexionando sobre algo clave. De verdad les agradecemos muchísimo su participación, Silvia, Rosy, Acela, Blanca e Hilda. Gracias. Y también, por supuesto, muchas gracias a Astele.tv, la televisión con valores, que justamente en la emisión de este día, que es un día muy importante porque se está llevando a cabo el homenaje en Bellas Artes de Juan Gabriel, es altamente importante. ¿Alguien de ustedes que quiera comentar algo sobre Juan Gabriel? En este momento ya están sus cenizas en Bellas Artes. ¿Alguien? Pues nada más decirles que yo supe de Juan Gabriel en los años 70, Sí. con una canción que era de No se ha dado cuenta, que me muy gusta, bien. por ahí va así la letra, sin saber que era de Juan Gabriel. Eso es. Lamento esa pérdida y pues bueno. Claro. Muy bien, y le agradecemos a todos quienes nos siguen en Astele.tv, invitándole a que cada semana siga en este espacio donde siempre con nuestros contenidos enriquecemos su toma de decisiones. Gracias también a nuestro muy profesional equipo de producción, comandado por Kenneth Dembo. Raúl Fraga le agradece y nos veremos la próxima emisión de La Agenda del Emprendedor. Hasta pronto.